Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA participó del Latin American Summit de la Universidad de Navarra. Reunión Secretario General de la OEA y Ministro de Finanzas de Ecuador. Reunión Secretario General de la OEA y líder del partido Nueva Ruta de Honduras. Misión de observación electoral de la OEA observó las elecciones generales en Estados Unidos. Resolución: la carencia de condiciones democráticas mínimas para garantizar elecciones libres en Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó del Latin American Summit de la Universidad de Navarra sobre la resiliencia en las Américas. Y obviamente presentar un poco la situación, obviamente, de la resiliencia en las Américas y la OEA y la post-pandemia. O sea, siempre es muy difícil hablar del día después cuando va a haber muchos días antes, y esa definitivamente parece ser la situación, de que vamos a tener más tiempo de pandemia, vamos a tener más tiempo antes que la ciencia resuelva el tema del virus con una vacuna. Y mientras tanto, obviamente, la situación en el hemisferio ha sido muy complicada, y los costos en vidas y en economía y en términos sociales han sido muy altos. Esa es la situación que definitivamente nos aflige, que nos preocupa y que nos genera la visión de que de que nuestras vulnerabilidades han quedado demasiado expuestas, demasiado evidentes. O sea, si vemos en términos reales, a pesar de que la población de latinoamericana con suerte llega al 10% de la población mundial, o sea, prácticamente más un 30% de las víctimas fatales, de fallecidos, han sido latinoamericanos, lo cual es desproporcionado en términos de población. Y también el impacto social y económico ha sido muy duro, porque nuestras economías todavía son prisioneras de la informalidad. O sea, prácticamente más de un 60%, 66% de nuestra población está afectada por esa situación de participación en la economía, lo cual hace que las contenciones sean mucho más complicadas y sean mucho más difíciles de implementar. No tienen seguros, obviamente, de desempleo, seguros sociales que amortigüen esa situación. Por lo tanto, debemos ser muy conscientes de la situación económica, social, política que vivimos, y obviamente de las dinámicas culturales y de las brechas que hay sin cerrar, y que reflejan problemas estructurales de mucho tiempo en nuestro hemisferio. Yo estoy muy agradecido por esta participación. La misma se da poco tiempo después de la realización de la Asamblea General, en la cual, sin perjuicio de que los países han efectuado un reconocimiento al trabajo de coordinación que hemos hecho, a los proyectos que hemos puesto en curso en tiempos de COVID-19, lo que hemos tratado de preparar a nuestra gente y a la institucionalidad para el periodo post-COVID-19. De todas formas, estamos expuestos a una situación en la cual la continuidad y no tener una dimensión justa de cuánto tiempo va a llevar este proceso hace que sea muy difícil cerrarlo, pasar una línea en determinado momento. Nosotros en la OEA somos, como saben, el principal foro político de la
del hemisferio. Las principales discusiones políticas se dan acá, los mecanismos de protección de derechos humanos están en el marco del sistema interamericano. Programas importantes de seguridad obviamente tienen su origen también en el sistema interamericano y su desarrollo en el sistema interamericano. Y en términos de desarrollo, obviamente nuestra participación es más limitada en función de las dificultades, obviamente, de financiación para proyectos, obviamente existiendo entidades financieras que tienen esos cometidos. Nosotros nos hemos concentrado mucho en pequeñas y medianas empresas y en temas de educación. Pero esas discusiones, obviamente, políticas nos llevan a la situación en el hemisferio. ¿Cómo llevar adelante la mejor gestión en tiempos de pandemia y cómo fortalecer a la institucionalidad en tiempos de pandemia? La democracia necesita instituciones fuertes, instituciones eficientes e instituciones con capacidad de gestión para resolver los principales problemas de la gente. A su vez, que tengan la posibilidad de asumir responsabilidades. Aquello que dicen las instituciones mismas en cuanto a los resultados que tengan y en cuanto al manejo que hagan de los recursos públicos. Y ahí ha sido buena parte del trabajo que hemos encaminado, o sea, tratando de generar espacios de eficiencia gubernamental, de transparencia en la gestión pública, de lucha contra la corrupción, de implementar recomendaciones al respecto. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el ministro de Finanzas de Ecuador, Mauricio Pozo, para dialogar sobre los temas de la actualidad regional, especialmente la crisis post-COVID-19 y los pasos que serán necesarios para la recuperación del empleo en la región. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el líder del partido Nueva Ruta de Honduras, Esdras Amado López. Durante el encuentro conversaron sobre las elecciones del 2021 y de la posibilidad de contar con la observación de la OEA en todo el proceso electoral. También dialogaron sobre la importancia de que partidos nuevos puedan participar en conteos en mesas de votación. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos observó las elecciones generales de Estados Unidos que se celebraron este martes 3 de noviembre. Encabezada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la misión estuvo integrada por 28 expertos y observadores de 13 nacionalidades que se desplegaron en los estados de Iowa, Michigan, Georgia, Maryland y el Distrito de Columbia. Los observadores dieron seguimiento a los temas relacionados con la organización y tecnología electoral, participación política de las mujeres, justicia electoral, financiamiento político electoral, voto postal, medios y libertad de expresión y distritación electoral. La misión se reunió de manera virtual y presencial con autoridades electorales, funcionarios de gobierno, representantes de los partidos republicano y demócrata y otros actores relevantes para analizar integralmente los aspectos técnicos del proceso. Asimismo, los integrantes recorrieron desde el sábado diversos centros de votación con la finalidad de observar el voto que de manera anticipada están ejerciendo los ciudadanos estadounidenses. En virtud de la situación sanitaria impuesta por la pandemia de COVID-19, la misión observó en todo momento los protocolos sanitarios, incluyendo la distancia física y el uso de mascarillas. Esta es la segunda ocasión que la OEA observa un proceso electoral en Estados Unidos tras las generales de 2016. Posterior a las elecciones, la misión presentará un informe preliminar con sus observaciones y recomendaciones con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos electorales en este país. En la 50ª Asamblea General de la OEA celebrada el 20 y 21 de octubre, la OEA aprobó la resolución La carencia de condiciones democráticas mínimas para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en la República Bolivariana de Venezuela. La Asamblea General resolvió condenar en los más enérgicos términos las acciones del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que socavan el sistema democrático y la separación de poderes por medio del control del Tribunal Supremo de Justicia y usurpando las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional de
entre otros, legislar en material electoral y designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Esto compromete de manera clara las condiciones mínimas para garantizar la celebración de procesos electorales democráticos de acuerdo con los estándares internacionales. Declarar que el reconocimiento de las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos con plazos razonables para su celebración y que cuenten con observación electoral internacional independiente y creíble. Acoger con beneplácito la publicación del reporte del 16 de septiembre de 2020 de la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela y reafirmar la importancia de la implementación inmediata y completa de las recomendaciones contenidas en el informe, incluso para investigar las violaciones de derechos humanos y detener el uso de fuerza excesiva, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. Hacer un enérgico llamado para la protección de los miembros de la Asamblea Nacional legítima y exigir la pronta liberación y cierre de los procesos judiciales de todos los presos políticos, poner fin a los arrestos arbitrarios, detenciones y acoso a los ciudadanos, así como permitir el retorno seguro de aquellos miembros de la oposición que se encuentran en el exilio. Exigir un acceso pleno y sin trabas para permitir la prestación de asistencia humanitaria a las poblaciones más vulnerables y afectadas por crisis en Venezuela, de conformidad con los principios humanitarios acordados. Rechazar la interferencia en el funcionamiento de los partidos políticos por parte del régimen ilegítimo de Maduro, que busca menoscabar su independencia y la pluralidad de partidos y organizaciones políticas, que son elementos esenciales de la democracia representativa de conformidad con el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Instar a que se convoquen lo más pronto posible elecciones presidenciales libres, justas, transparentes y legítimas, con observación internacional independiente y creíble que conduzcan al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente y de acuerdo con la voluntad del pueblo venezolano. Reafirmar la legitimidad de la Asamblea Nacional democráticamente electa, así como fortalecer el apoyo a los actores democráticos de la República Bolivariana de Venezuela en sus esfuerzos hacia la restauración pacífica de la democracia de conformidad con la Constitución de Venezuela. Solicitar al secretario general que presente informes periódicos al Consejo Permanente sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela y el cumplimiento de la presente resolución y otras resoluciones sobre el tema con recomendaciones pertinentes. Solicitar al secretario general sus buenos oficios a los fines de coordinar con organizaciones internacionales relevantes con el objetivo de formular recomendaciones a los Estados miembros sobre posibles acciones e iniciativas en apoyo a los esfuerzos del pueblo venezolano que conduzcan hacia la restauración de la democracia en Venezuela, y reiterar la aceptación por parte de los Estados miembros de la representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos designado por la Asamblea Nacional de Venezuela hasta que se celebren nuevas elecciones presidenciales libres y justas que conduzcan al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.